Con su permiso, diputado presidente, saludo con mucho gusto al secretario general de Gobierno, el licenciado Enrique Ibarra Pedrosa, de la misma manera al presidente del Tribunal, el Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a los consejeros de la Judicatura, invitados especiales. El 6 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla declaró abolida la esclavitud precisamente aquí, en nuestra ciudad. Un suceso que marcó la vida en la época colonial, un suceso que rompió las cadenas del yugo de los indios, negros y mulatos que habitaban nuestro país y que nacían siendo esclavos por el simple hecho de su origen racial. Como México independiente, el reconocimiento no fue oficial sino hasta muchos años después, y en nuestra Constitución quedó plasmada la prohibición de esta práctica en el artículo 1. A nivel internacional, fue hasta 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se reconoció que nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos plasmados en diversas disposiciones, hoy en el mundo existen más de 40 millones de hombres y mujeres, niños y niñas que se encuentran atrapados en condiciones de esclavitud. En México, según el Índice Global de Esclavitud, se calcula que más de 340,000 personas son víctimas de esta práctica. Si bien estos actos tienen sus raíces en la antigüedad y a lo largo de la historia se ha tratado de disuadir, hoy encontramos nuevas formas de esclavitud. Hoy no solo hablamos de la esclavitud cuando se priva de la libertad y de los derechos a otro ser humano, sometiéndolo a las órdenes de otra persona. Así como nuestra sociedad ha evolucionado, industrial, intelectual y tecnológicamente, también lo ha hecho en los males que no hemos logrado erradicar. En la actualidad son consideradas prácticas de esclavitud el trabajo forzoso, el matrimonio forzado o servil, donde miles de niñas son obligadas a contraer nupcias con hombres mayores. Hay esclavitud en el maltrato de los empleados de una empresa, en la precariedad de los salarios y en la permisividad de un acoso y violencia contra las mujeres. Existe abuso y opresión cuando las personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas para vivir, cuando los trabajos son denigrantes, en las ofensas, en la discriminación, en la ilegalidad, cuando se coarta la libertad de elección o de rechazo. En pocas palabras, cuando no existe el Estado de Derecho. Esto lamentablemente ocurre en todo el mundo, pero aún más lamentable y preocupante es la posición que mantiene México respecto al resto de América Latina. En cifras absolutas tenemos el mayor número de víctimas. Además, somos el tercer país con la estimación de riesgo de esclavitud más alta, solo por debajo de Haití y de Venezuela. Y en nuestro caso, los principales factores para esta práctica logre perpetuarse a través de los años tiene que ver con los grupos de narcotráfico y crimen organizado, grupos que hoy cooptan a niños y jóvenes en situaciones vulnerables para hacerlos trabajar en la producción de drogas, grupos que compran y venden a sus mujeres como si fueran mercancía, grupos que matan cuando quieren quienes trabajan para ellos y ya no desean hacerlo, acaban con su vida, grupos que se han fortalecido gracias a nuestras débiles instituciones y a la impunidad que prevalece en nuestro país. La esclavitud moderna es multifactorial, sin embargo persiste en contextos donde las presiones y las desigualdades políticas, económicas, sociales, culturales y religiosas compiten cruelmente entre sí. Las víctimas son personas de todos los sectores y ámbitos de la vida. No obstante, los más vulnerables se encuentran entre los más pobres. Corren mayor riesgo aquellos que no conocen sus derechos, quienes son sujetos de deudas intergeneracionales o quienes están aislados física, lingüística o culturalmente. Hoy esta llamada esclavitud moderna la hemos invisibilizado, la ocultamos en lo profundo de las redes criminales, en el tráfico de niños y de adultos para su explotación laboral o sexual, dentro de las industrias que se benefician de la economía informal. Debemos quitarnos la venda que de manera consciente o inconsciente hemos puesto en nuestros ojos. Debemos llamar las cosas por su nombre, darnos cuenta que en nuestro país existe la esclavitud y debemos de actuar. Tenemos que romper con la dinámica del mercado informal, del mercado no regulado que favorece la esclavitud. Estamos pagando altos costos económicos y reduciendo nuestras capacidades de desarrollo, sí, pero no se compara con el costo de las violaciones a los derechos humanos de quienes están sometidos a estas prácticas. Las vidas que se pierden y los sueños que quedan destruidos
cuando se frustra de la libertad en estas condiciones. Al formar parte de las instituciones públicas, nuestra tarea es esencial para cumplir con lo antes propuesto, para coadyuvar al fortalecimiento de estas y de sus facultades, y que estas facultades sean íntegras y suficientes, para que las leyes sean efectivas y aplicadas rigurosamente y lograr la erradicación de toda forma de esclavitud. De antemano sabemos que la protección de la libertad de las personas no se encuentra desabrigada en las leyes de nuestro país. El desamparo lo encontramos en la ineficiencia de la aplicación, en el nulo esfuerzo y la poca participación de todos, en la inhumanidad insertada en cada uno de nosotros cuando decidimos no identificarnos en colectividad, cuando solo velamos por nuestros intereses. La esclavitud es un problema que inicia y termina en el razonamiento y en los hechos de las personas. No basta con pensar que somos libres, necesitamos demostrar que lo somos. Estamos llamados a rechazar cualquier privación de la libertad con fines de explotación individual o comercial. El llamado no solamente dentro de este recinto, es a toda la sociedad, a todas las instituciones gubernamentales. Defendamos las libertades de los ciudadanos y la igualdad de la ley entre todos, de todos ante la ley. Hoy no tenemos nada que celebrar, aunque las prácticas son distintas. La esclavitud en su momento Miguel Hidalgo prohibió, sigue implantada en nuestra sociedad. ¡Viva la libertad! Es cuanto, diputados, presidente.